Arratsaldeon guztioi eta ongi etorri Deustuko Unibertsitatera. Bienvenidos a todos y a todas, tanto a las personas que están hoy aquí presencial en la sala con nosotros y a quienes nos ven por streaming desde sus casas o sus despachos. Muchas gracias también a las personas que componen la mesa que comparto hoy, día 36 de la guerra. Deustualumni ha decidido organizar esta sesión formativa por dos razones muy claras. La primera es porque dentro de las personas que componen la mesa y dentro de lo que es la red de alumni tenemos varios miembros. Y es esa la importancia que hoy ponemos en valor en esta presentación que hacemos inicialmente. Alumni es una red de alumnos y alumnas egresadas de la universidad que tiene valor en la medida en que seamos capaces de, entre todos y todas, darle contenido y que podamos poner a veces sobre la mesa valor de nuestro trabajo y en otras ocasiones recibir de otras personas como hoy vamos a recibir. Deustualumni tiene un apartado, dentro del departamento de Deustualumni hay un apartado que es Alumni Social, que es donde enmarcamos este tipo de iniciativas y que quienes puedan y quieran ver la web podrán encontrar otras actividades que seguro pueden resultar de su interés. Hoy tejemos dentro de esta red de alumni un nudo en el que invitamos a participar a quienes tienen una responsabilidad en su trabajo en llevar a cabo programas, acciones e incluso políticas relacionadas con la recepción de las personas refugiadas de la guerra de Ucrania. Nos vamos a centrar solamente en las personas refugiadas de Ucrania, aunque sabemos y somos conscientes que son otras muchas personas las que también recibimos en nuestro territorio. Con esta jornada queremos ofrecer una respuesta a la pregunta de cómo puedo yo ayudar a esta problemática, a este fenómeno de la llegada de personas refugiadas. Problemática desde la guerra y acción desde nuestros sitios más cercanos. Y con eso vamos a dar comienzo presentando a las personas que componen la mesa, porque no voy a entrar en datos, seguramente ellos tienen datos mucho más actualizados y lo van a ofrecer a lo largo de la tarde de hoy. Tenemos en el centro a Xavier Legarreta, que es director de Migración y Asilo del Gobierno vasco y además es diplomado en Trabajo Social por esta Universidad de Deusto. A su izquierda está Elena Valverde, que es coordinadora de CEAR en Euskadi y es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid. Aquí a mi izquierda tengo a Manu Calvo, que también es licenciado en Psicología por la Universidad de Deusto y además es secretario provincial de Cruz Roja en Vizcaya. Y ahí al fondo, a la izquierda de todo, tengo a Tinisara Guanche, diplomada en Trabajo Social por la Universidad de La Laguna y coordinadora de acogida de la Fundación Ellacuría. La estructura de la jornada de la sesión que tenemos hoy, les voy a lanzar una pregunta abierta a las 4 personas que componen la mesa para que nos sitúen un poco en el rol que desarrollan en su trabajo diario y en concreto en el enfoque hacia la acogida de personas refugiadas de la guerra de Ucrania. Posteriormente lanzaremos un par de preguntas más, seguramente resquicios de información que nos van a ir soltando en esta primera intervención. Luego abriremos un turno de preguntas para tanto las personas que estáis aquí presentes en la sala como las personas que nos están escuchando vía online por streaming, que tienen en su parte inferior de la pantalla un apartado que pone preguntas y respuestas y ahí nos pueden lanzar las preguntas. Haremos una recogida final de toda la información a modo de conclusiones por parte de ellos y por parte de esta mesa y nos despediremos. Así que, dicho esto, la primera pregunta, abierta a todas las personas que componéis la mesa, es ¿qué rol y qué papel jugáis en esta acogida de personas refugiadas procedentes de la guerra en Ucrania?
Si empezamos por el gobierno, que suele ser lo más, de lo alto a lo más... Bueno, de lo alto a lo más bajo a lo más no lo sé, pero bueno, yo creo que sí es importante antes de empezar a explicar cuál es el rol que en este caso está adoptando el gobierno vasco ante esta crisis. Yo creo que sí es importante antes de nada contextualizar y explicar que, bueno, que hoy por hoy la competencia en materia de inmigración es una competencia estatal. El gobierno central es el que a día de hoy le competen todas las políticas en materia de migración y el gobierno estatal como tal gestiona el sistema estatal de acogida que está diseñado para, pues bueno, dar cobertura a todas las personas solicitantes de protección internacional y de asilo. El sistema como tal era un sistema que antes de que estallara la crisis de Ucrania estaba ya de por sí muy tensionado y pues bueno, pues ante la crisis que estalla desde hace 30 y pico días, pues bueno, nos encontramos con un sistema tensionado y que tal y como está diseñado, pues que entendemos nosotros que es insuficiente para atender a lo que venía encima, y un poco la función que está adoptando el gobierno vasco es el de, por una parte, trabajar junto con el resto de administraciones vascas en identificar recursos y plazas que pueden estar disponibles y en todo momento ayudar a que el sistema en ningún momento colapse. Ese está siendo sobre todo el papel fundamental y lo urgente que estamos abordando desde el gobierno vasco, ¿no? En el ayudar en todo momento a que ese sistema estatal no colapse y colaboración absoluta con aquella administración que es competente en la materia. Al margen de eso, desde el gobierno vasco lo que hicimos desde que estalló la crisis de Ucrania fue convocar un espacio que ya estaba consolidado, que era la Mesa Interinstitucional Social de Atención a las Personas Refugiadas. Hicimos un análisis de situación y en esa mesa, con las entidades del tercer sector que forman parte de la gestión de ese sistema estatal y junto a otras entidades del tercer sector que están también aquí presentes, pues bueno, identificar posibles espacios de colaboración para empezar a trabajar. Y luego, por otra parte, internamente ya como gobierno vasco, empezamos a trabajar también para un futuro escenario que iba a ser el tema de la integración una vez de que ya empezasen a llegar las personas ucranianas y empezasen a regularizar su situación, su protección internacional, que ya parecía que iba a ser reconocida desde un principio. Entonces, desde un primer momento, lo que hicimos fue, a nivel interno, pues diferentes departamentos del gobierno vasco empezar a trabajar posibles protocolos para que esa integración fuese pues lo más ágil y rápida posible. Me estoy refiriendo pues al departamento de salud, por ejemplo, para preparar todos los protocolos que se tenían que engrasar de cara a que todas esas personas, cuando tuviesen ya sus derechos reconocidos, pudiesen empezar a tramitar pues sus tarjetas sanitarias y demás, o el Departamento de Educación para todo el tema de los protocolos de matriculación de menores y demás y demás. Y esa ha sido un poco, hasta la fecha, pues la función que ha venido a desarrollar el gobierno vasco. Luego, si queréis, entramos más en materia con acciones concretas que hemos puesto en marcha desde entonces. Muy bien, muchas gracias por la brevedad. Elena, ¿a vosotros qué os corresponde? Aquí abajo tienes eso. Hola, gracias. Yo trabajo en CEAR, la Comisión de Ayuda al Refugiado, y para quienes no conocéis o así, CEAR es una entidad que trabaja en la defensa y la promoción de los derechos humanos de las personas refugiadas, apátridas y migrantes en general, en situación de vulnerabilidad. Entonces, dentro del trabajo que realizamos nosotras con las personas refugiadas, donde se enmarcarían, ¿no?, las personas que vienen huyendo de la guerra de Ucrania, pues nosotras trabajamos bajo el paraguas de una subvención importante del Ministerio de Inclusión, que es la que comentaba Xavier, donde estaría todo lo que es el sistema de acogida para solicitantes de protección internacional. Trabajamos en Euskadi pues con otras entidades, además, pues como Cruz Roja, también estarían aquí ACCEM, la MPDL y Nueva Vida también. El sistema, si os explico un poquito a grandes rasgos qué sería el sistema, donde en principio podrían
podrían beneficiarse algunas de las personas que vienen huyendo de la guerra de Ucrania. El sistema actual del Ministerio estaría como dividido, digamos, en 3 fases. Una sería el servicio de alojamiento de urgencia, lo que sería un servicio pues, donde se detectarían las necesidades de las personas y trataríamos nosotras de dar cobertura a las necesidades más básicas de alojamiento y manutención, además de pues, atender las necesidades de atención jurídica y aquellas derivadas de las necesidades médicas o atención psicológica. Este servicio actualmente, nosotros somos la entidad designada en Euskadi, CEAR es la entidad designada en Euskadi para atender este servicio de primera acogida. Y como decía Xavier, bueno, pues nosotros ya íbamos atendiendo en este servicio, nosotros contábamos con cerca de 250 plazas antes de la guerra, y es verdad que muchas de estas plazas pues ya digamos que estaban ocupadas por personas de otros orígenes que estaban un poco a la espera de pasar a las siguientes fases, que sería ya la fase de acogimiento, de acogida temporal, donde ya vamos trabajando como otros procesos de inclusión, que dentro de ese servicio, de esa fase, digamos que es donde entrarían el resto de las entidades que he comentado antes. Vuelvo otra vez, dentro del servicio de primera acogida, pues veíamos ya que no teníamos posibilidad de acoger a más personas. De ahí esta necesidad de colaborar, o sea, de solicitar la colaboración de la administración del Gobierno vasco en este caso, al igual que de otras entidades. A veces no simplemente por el hecho de no tener capacidad, sino porque en algunas ocasiones la llegada de las personas pues no siempre encajan por la situación de requisitos que nos solicita a nosotros el Ministerio de cara a poder incorporar a las personas que vienen huyendo de la guerra. Eso especialmente nos tocó los primeros días, en los que teníamos dificultad, como no estaba aclarada la situación jurídica de las personas y demás, y el sistema ya estaba conformado de tal manera que existían unos requisitos, digamos, pues no podíamos dar acceso. De ahí también a solicitar la colaboración a entidades con las que venimos trabajando normalmente o bien a Gobierno vasco. Actualmente disponemos de casi 700 plazas de primera acogida. Digamos que en 3 semanas hemos tenido la posibilidad, gracias al apoyo especialmente de Gobierno vasco, de las diputaciones y algunos ayuntamientos, de triplicar casi la capacidad de nuestras plazas. Estoy hablando de los tres territorios de Euskadi. Y por ahora estamos consiguiendo pues un poco atender las necesidades básicas de las personas en cuanto a alojamiento y manutención, y estamos un poco a expensas todavía a ver cómo desde el Ministerio se implementa un programa. No sabemos si se va a realizar un programa específico para atender a esta nueva realidad y atendiendo a la llegada de numerosas personas, sobre todo teniendo en cuenta la saturación del sistema actual, y estamos un poco viendo cómo tenemos que seguir avanzando. Muchísimas gracias. Gracias. Luego hacemos una siguiente ronda, seguro que puntualizando mucho más. Manu, Cruz Roja. Gracias, doctor. Bueno, primero Ahí. No, dale. Ya está. ¿Ves? Primero acertar con el micro. Nada, Arratsaldeon, y muchas gracias por la invitación. Cuando Aitor me propuso hablar aquí, pues bueno, aparte del miedo escénico, el planteamiento es qué rol juega Cruz Roja, ¿no? Y para entender el rol de Cruz Roja, la primera reflexión que solemos hacer ante una crisis es ¿qué impacto tiene la crisis? Nuestra experiencia es que toda crisis que sucede tiene un impacto en lo micro y en lo macro. Es decir, un terremoto en Nepal tiene un alto impacto en el país, pero tiene un impacto también para nosotros aquí en Vizcaya y en los 3 territorios. Con lo cual, lo primero que tenemos que es parar, incluso nosotros, esos 5 minutos aquí en Vizcaya o en Euskadi, y decir, ¿qué impacto tiene esto para nosotros? ¿Por qué? Porque tiene un impacto micro
en nuestro día a día, de aquí, pero un impacto macro que repercute sobre nuestra vida. Tal y como está construido Cruz Roja, nosotros somos parte de una red, nosotros pertenecemos a la sociedad a Cruz Roja del Estado, Cruz Roja Española, que a su vez forma parte de la Federación Internacional de Cruz Roja, y esa federación y todas esas sociedades nacionales están trabajando cerca de Ucrania. Sí, todos sabemos que hay en torno a 14 sociedades nacionales, incluido la Cruz Roja ucraniana, que están trabajando. Ese trabajo impacta aquí. No es lejos, sino que esa red de Cruz Roja llega a nosotros y nos piden cosas a través de nuestros servicios centrales, pero eso llega a nosotros. O sea, eso impacta, por lo tanto, en nuestro rol, en nuestro trabajo. Impacta también el trabajo del CICR. Si sabéis, ¿no? Por un lado está la Federación, que es el conjunto de las sociedades nacionales, pero está el Comité Internacional de Cruz Roja, que trabaja en el escenario bélico para que se respete el derecho internacional humanitario y para que sean unas condiciones de atención, corredores humanitarios y demás. Todo eso impacta porque hay un efecto, aquello de las alas de la mariposa, ¿no? Empieza el efecto dominó y llega a nosotros. ¿Por qué llega a nosotros? Porque os acordáis que las primeras semanas, los primeros días del conflicto, de la crisis, hubo mucho movimiento de mercancía, de demandas, de atención, de trabajo. Lo primero es el trabajo en red, por supuesto, pero sí que a nosotros también nos pidieron un trabajo de captación de recursos, especialmente captación de recursos económicos. ¿Para qué? No para nosotros, no para aquí principalmente, sino para fortalecer las capacidades de las sociedades nacionales, pues de Polonia, de Hungría, de Moldavia. Incluso, aunque a veces rechine, la propia Cruz Roja rusa está trabajando y está atendiendo a desplazados a la otra parte, ¿no? Entonces, a través de la federación, nosotros captamos recursos que a veces al principio es difícil entender, ¿no? Cuando uno pide dinero, dice, no, yo solo quiero dinero. Y dice, mira, aquí vienen los guapos, los ricos, que solo quieren dinero, no. Pero esto también nos lleva unos esfuerzos, un discurso interno nuestro, a nuestro propio voluntariado, y externo de por qué solo nosotros, en nuestro caso, solo era dinero, porque era la manera más eficaz y eficiente de dotar de capacidades al territorio, a Polonia, repito, a las 14 sociedades nacionales que están trabajando, incluso al Comité Internacional y a la Cruz Roja ucraniana. Esto sería, desde lo micro nuestro, esos primeros días que estuvimos trabajando por elaborar un discurso de captación de recursos y de sensibilización, tanto a nivel interno, pues nosotros también teníamos nuestras tensiones de qué hacíamos, ¿cogíamos comida o no? Y esto nosotros lo explicábamos, y nosotros en todo el Estado somos 700 asambleas, y pensemos que fuese al revés, que el conflicto lo vivimos nosotros. Si 700 asambleas por todas las sociedades nacionales empiezan a enviarnos mercancía, hubiéramos colapsado. Entonces, esto hay que explicarlo, y explicar todo eso nos lleva unos recursos y que se entienda, ¿no? El porqué del dinero. Pero luego, a su vez, como pues, mis compañeras y Xavier saben, esto iba a tener un efecto aquí, en nuestro territorio, en nuestras calles, en nuestros recursos, en nuestras jornadas laborales, y en la movilización de voluntarios iba a tener un impacto. Ese es el impacto también de aquí, el otro. Y de aquí, pues, bueno, pues lo habéis explicado muy bien, ¿no? Pero era sobre todo ir empezando a trabajar esa red de acogida y de atención del momento y, por ejemplo, importante lo que ha dicho Xavier, ¿no? Y de después. ¿Qué va a pasar después? ¿Qué va a pasar 3 meses después? Entonces, bueno, pues aquí ha habido todo un trabajo a través de la Comisión Interinstitucional y todo ese trabajo que también se ha ido confeccionando y elaborando de puntos de atención, de coordinación. Pues en este caso ha habido mucha coordinación con Gobierno Vasco y con CEAR. Estamos prácticamente todo el día hablando, trabajando complementariamente esa primera acogida y ubicación de recursos que se encargáis vosotras, y ir informando a toda esa gente que venía informando qué suponía ese nuevo paradigma, ¿no? De protección internacional. 1 minuto me queda. Pero bueno, solo quería deciros este impacto que evaluábamos tanto en lo micro como en lo macro, pero que nos afectaba. ¿Cumplido?
Sí, pero no te chives cuando Venga. te digo que es un minuto. Bueno, ahora le vamos a dar la parte bueno, más nuestra, no más de Deusto, más de los jesuitas, la Fundación Yacuría. Adelante. Eskerrik asko, ekitaldi hau antolatzagatik eta bereziki gonbidapenagatik. Estamos en casa, ¿no? Y eso siempre da una ventaja. Sí que me gustaría, antes de comenzar a decir directamente esa respuesta de qué papel jugamos en todo esto, ¿no? Explicar un poco quién es Fundación Ayacuría o qué hacemos en Fundación Ayacuría, ¿no? Porque es una pequeña parte de las organizaciones de la Compañía de Jesús donde hay un montón de cosas, ¿no? Entre ellas, estamos en casa, como decía. Nosotras trabajamos en una pequeña fundación en el centro de Bilbao con 3 premisas que guían nuestro quehacer cotidiano, ¿no? La primera es la universalidad, trabajamos por y para todas las personas, independientemente de dónde vengan o de qué situación tengan. Trabajamos con aquellas personas o para aquellas personas que tienen una mayor necesidad, desde el compromiso firme de no sustituir a los servicios públicos, sino de sumar, ¿no? De aportar el hecho diferencial que siempre desde el tercer sector se puede aportar, y con las capacidades que supone tener esa visión tan global que implica ser parte de un espacio tan grande como la Compañía de Jesús, ¿no? Y trabajamos, por supuesto, también en red, con una mirada siempre en la hospitalidad y en la acogida, y con otra al mismo tiempo y con la misma importancia en la ciudadanía y en lo comunitario. Y desde ahí hacemos como 4 grandes bloques de trabajo. El primero es la acogida en sede, que tiene una misión más bien informativa de las personas que se acercan, que piden información, y que en este momento está supliendo, ¿no? Pues el poder dirigir a las compañeras que están haciendo esa acogida de alguien que llega a nuestra casa en primer lugar, ¿no? Hacemos un trabajo de acogida lingüística que voy a desarrollar ahora, porque sí que ahí además la Universidad de Deusto ha jugado un papel muy importante, y hacemos un trabajo de sensibilización y participación comunitaria, dentro del cual potenciamos en mucho la creación de redes de apoyo en torno a las personas migrantes y refugiadas, porque entendemos que es un elemento fundamental. Lo trabajamos bajo el modelo del patrocinio comunitario, que luego, si alguien pregunta, pues ya desarrollo con más detalle, ¿no? Trabajamos con una mirada antirracista y trabajamos con una mirada también en la espiritualidad, con el firme compromiso de impulsar el asociacionismo de las protagonistas de sus propios procesos de vida, y con un esfuerzo grande porque las voluntarias formen parte cotidiana de nuestro trabajo, ¿no? En ese ámbito también tenemos acogida residencial, y la tenemos como en 2 tipos, que es un poco lo que nos hace estar cerca de esta mesa y de esta experiencia, porque nosotros tenemos dispositivos residenciales, no muchos, y para gente que está fuera, digamos, de las redes de cobertura de lo público, con intención de generar pilotajes de proyectos específicos, y también en lo que llamamos Red Mambré, que es una red de familias acogedoras que lleva funcionando desde el año 2009, ¿no? Y desde ahí pasamos un poco a formar parte también de esa mesa interinstitucional, combinado con la experiencia que hemos hecho de patrocinio comunitario. En este momento, ¿qué hacemos para las personas que están llegando desde Ucrania huyendo de la guerra y del terrible dolor que están sufriendo, ¿no? Hay como 2 miradas, una en lo que estamos haciendo ya, y en lo que ahí además la Universidad de Deusto ha jugado un papel importantísimo. Hicimos un llamamiento a nuestras bases sociales para pedir voluntariado para fortalecer esa acogida lingüística, porque entendemos que es un elemento imprescindible para que las personas puedan empezar su camino, vayan a terminar donde vayan a terminar, ¿no? Y vayan a hacer el recorrido que vayan a hacer. Y en 12 días tenemos 126 nuevas alumnas de 5 nacionalidades diferentes, no solo son ucranianas, todo hay que decirlo, porque esto ha posibilitado también acabar con las listas de espera de las clases de castellano que teníamos. Hemos creado 6 nuevos grupos de aprendizaje de castellano para personas adultas y 6 para niños y niñas, divididas por diferentes tramos de edad. Se han ofrecido 162 personas voluntarias después de ese llamamiento que hicimos a través de la UNI, de las que 77 ya están haciendo trabajo voluntario como profesorado, y 7 personas se están encargando un poco por supuesto con nuestro trabajo de la mano, ¿no? De la gestión de esas clases de castellano, y 3 personas que hacen traducción.
Me sale decir dos menciones importantes. Una, la aportación que ha hecho desde luego la escuela de Indautxu, que nos lo ha puesto muy fácil con posibilitar que diéramos clase a esas niñas y niños, ¿no? Porque nos ha cedido bastante material. Y otra, la participación imprescindible que están jugando personas que son acompañadas en nuestra entidad, que son protagonistas de sus procesos y con las que nosotras trabajamos o para las que nosotras trabajamos, y que están siendo voluntarias también en esta acogida, cambiando ese rol de ser sujetos receptores de ayuda a ser sujetos que también la prestan, ¿no? Y que creemos que esto es muy importante y forma parte desde luego de la visión que Fundación Ellacuría tiene en el trabajo cotidiano. Y con una mirada más al futuro, que es un poco presente, estamos en la mano de la mesa interinstitucional con una propuesta de trabajo que se va a llamar, bueno, se llama ya Loturac, de la mano de Cáritas y a petición de gobierno, y en una parte de este proceso también con la colaboración de SEARE Refuxiatuekin, con la intención de poner esa mirada en el largo plazo que nombraba Xavier, ¿no? La necesidad de fortalecer esos espacios de convivencia desde una mirada intercultural, de interlocutar, de coordinar, de participar y de conseguir que todas estas familias que están llegando encuentren un lugar de acogida, puedan desarrollar redes y vivan un proceso de inclusión sólido y desde luego sientan esa acogida que la sociedad vasca es capaz de dar. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, pues una vez que nos hemos posicionado en los roles que tenemos cada uno, ahora nos toca un poco bajar el nivel, ¿de acuerdo? Tenemos que dar respuesta a esa pregunta que lanzaba yo y desde luego, claro, desde vuestra experiencia diaria, tanto como ciudadanos como responsables de cada uno de vuestros cargos, ¿cómo un ciudadano de a pie puede ayudar en esto? Manu decía dinero. Bueno, pues el dinero es una opción, ¿vale? Y ahí está. Habrá un montón de cuentas a las que poder ayudar. Yo conozco que el Gobierno vasco también ha habilitado una cuenta de correo electrónico para poner a su disposición recursos de alojamiento que pueda tener la ciudadanía. Pues conocer un poquito más qué va a haber detrás de todo esto. Me gustaría saber un poco también, estas personas vienen con un estatus que no vienen otras personas refugiadas, ¿no? La Unión Europea ahí sí que han dado rápido por primera vez, gracias a Dios, y ya vienen con algunos derechos que otros refugiados no habían podido tener desde el inicio. Bueno, esto, ¿cómo lo articulamos en nuestra sociedad, ¿no? Y una segunda cuestión que sí me gustaría dejar planteada encima de la mesa es la sociología de este acogimiento a la gente refugiada de Ucrania, ¿no? Refugiados llegarán todos los días, seguramente, si le preguntamos a CEAR o si le preguntamos a Cruz Roja, todos los días. Pero sin en cambio, la sociedad vasca, quizás por esa relación que hemos tenido con asociaciones como los niños de Chernóbil, etcétera, etcétera, pues está más sensible y tiene un lazo mayor, ¿no? Está resultando más fácil, más difícil. Esto no va a ser una ola, va a ser un tsunami porque, como lo habéis expresado, va a durar meses. ¿Cómo nos movemos en ese escenario? 3 cosas que os dejo ahí planteadas, como queráis, ¿eh? Casi nada. Casi nada. Casi nada, Aitor. Xavi, el sistema de salud ya estaba tensionado por la pandemia. Ahora va a tener el sistema de educación. A ver, yo, como he dicho antes, nosotros al margen del ámbito competencial, nosotros desde el Gobierno vasco siempre hemos puesto en marcha políticas en base a la defensa de ciertos principios, y el principio de los derechos humanos es un principio básico a la hora de articular las diferentes políticas que llevamos a cabo desde el Gobierno vasco. Nosotros, en el ámbito de los refugiados, a pesar de no tener competencia, llevamos años poniendo en marcha recursos de atención a todas esas personas solicitantes de protección internacional o de asilo que en un momento dado les cuesta entrar al sistema o en un momento dado se ven obligados a salir del sistema o les echan del sistema. Para eso ya desde hace años tenemos diferentes recursos en Oñati, en Tolosa y en Berriz para un poco dar respuesta a ese tipo de perfil, pero es que al margen de todo eso, como Gobierno vasco, también hemos sido pioneros a nivel estatal de poner en marcha pues bueno, programas innovadores
como en su día fue el patrocinio comunitario Ausolana, liderado por una administración pública que no era habitual y que, bueno, que fuimos la primera comunidad autónoma de conseguir poner en marcha un programa de este tipo de la mano de entidades del tercer sector, como son Fundación Ellacuría o Cáritas, ¿no? A raíz de esa experiencia, pues bueno, hoy en día ya son más las comunidades autónomas que se han animado a poner en marcha este tipo de iniciativas, y el Gobierno vasco como tal participamos también a nivel europeo de una red europea de entidades que ponen en marcha también programas de patrocinio comunitario para, pues bueno, pues para llevar, para poner en práctica políticas directas de acogida a personas refugiadas. Y lo digo con mucho orgullo porque por parte de esa red europea en la que formamos parte hay muchísimo interés porque el Gobierno vasco forme parte de esa red europea, porque a nivel europeo no es habitual que una administración pública, y menos al nivel autonómico como es la nuestra, lidere este tipo de iniciativas, ¿no? A nivel europeo, los programas de patrocinio comunitario, por ejemplo, la gran mayoría de ellos son liderados por entidades del tercer sector y es muy raro que una administración pues lidere este tipo de programas. Pero bueno, al margen de esto, pues bueno, yo creo que vivimos en un país, históricamente ha sido un país solidario y sigue siéndolo. Y bueno, nosotros desde el Gobierno vasco también apoyamos iniciativas como pueden ser el Aitamario o el proyecto de Saporia, que históricamente venimos año tras año también fomentando, a pesar de no tener competencias, ¿no? Como decía antes, nosotros nos basamos en ciertos principios. Uno de ellos es el tema de la defensa de los derechos humanos, y ante esta crisis también no podíamos esperar a que el Estado competente en la materia definiese algunos aspectos. Nosotros desde el principio nos pusimos a trabajar y éramos conscientes de que no podíamos estar a la espera de que algunas cosas se fuesen definiendo. Y de ahí fue que empezamos a trabajar en redactar un primer plan de contingencia para dar respuesta a lo que nos podía llegar, y nos empezó a llegar. A día de hoy podemos decir que hemos sido la única administración pública capaz de redactar no ya un primer plan. El Gobierno vasco ya hoy ha aprobado su segundo plan de contingencia para dar respuesta a la crisis de Ucrania, cuando todavía ni el competente ha sido capaz de planificar un primer plan, ¿no? Entonces, pues bueno... Xavi, perdóname que te interrumpa. ¿Qué novedades tiene ese plan? Ya que ¿El segundo plan? Sí, el segundo. Bueno, si el primer plan, la urgencia era lo primordial, el articular esa solidaridad tanto por parte de la ciudadanía como el articular y coordinar la solidaridad entre las diferentes administraciones públicas. El segundo plan, quizás, como decía antes, tiene más, el punto de vista está más en lo que va a ser después la integración de esas personas que ya muchas de ellas están en Euskadi entre nosotras y nosotros, ¿no? El segundo plan ya recoge pues, iniciativas concretas como la que comentaba Tini. Estamos pues, bueno, preparando un programa junto con Ellacuría y Cáritas, pues, bueno, pues para acompañar a posibles familias acogedoras y ciudadanía para acoger y acompañar a esas personas que están entre nosotros y nosotras, cogiendo como experiencia la experiencia del patrocinio comunitario. O sea, queremos un poco expandir esa experiencia con este programa piloto. Estamos también trabajando en articular un programa de ayudas económicas a la espera de que el competente sea capaz de articular un programa específico de ayudas. Pues bueno, a la espera de que eso se articule, nosotros ya estamos elaborando un posible programa de ayudas económicas también, cogiendo como experiencia también lo vivido en la pandemia del COVID, las ayudas que a través de Cáritas en su momento, Atzean Inor Chibarik y esos programas que se pusieron en marcha en época del COVID, pues bueno, en base a eso también estamos intentando articular un programa específico de ayudas económicas. Estamos también preparando un programa de asistencia psicosocial a familias que están acogiendo a personas ucranianas, también al colectivo de personas ucranianas y también a las familias que durante años han estado acogiendo a niños y niñas del entorno de Chernóbil que necesitan también apoyo psicosocial.
Entonces, también estamos trabajando junto con entidades del tercer sector un posible programa para dar ese tipo de asistencia y, bueno, pues un poco concretando en programas que van a tener que articularse para conseguir que estas personas pues poco a poco pues vayan integrándose y que sus itinerarios pues... Y luego al margen de eso, nosotros desde un primer momento ante el aluvión de solidaridad que hubo por parte de la ciudadanía vasca, también pusimos en marcha un email para poder canalizar todos esos ofrecimientos que venían de la sociedad civil. Veíamos que había cantidad de ofrecimientos y que muchos preguntaban pues, a dónde se tenían que dirigir. Entonces habilitamos el email refugiatuac@euskadi.eus, donde a día de hoy hemos recibido cerca de 5.000 ofrecimientos y que, bueno, que andamos un poco también ordenando todos esos ofrecimientos porque hay absolutamente de todo. Hay ofrecimientos que valen, hay ofrecimientos que no valen, hay ofrecimientos que valen pero que necesitan un poco más detalle y en eso andamos. Y luego, por otra parte, otra de las cosas que nos preocupaba era que éramos conscientes de que a Euskadi iba a empezar a llegar gente ucraniana y que teníamos que habilitar también algunos canales concretos para empezar a atender a esa gente. Entonces, el primer fin de semana después de estallar la guerra, habilitamos, pues bueno, para ese fin de semana un número de teléfono y unos puntos de atención de la mano de Cruz Roja en las 3 capitales vascas y habilitamos un número de teléfono. Después de ese fin de semana y vistas las cifras, vimos que ese servicio se tenía que prolongar de una manera coyuntural hasta que alguien pues bueno, articulase también pues algo más específico y ante la falta de iniciativa, pues bueno, eso que fue coyuntural ya se ha convertido en unas oficinas estructurales con unas carteras de servicio más ampliadas y más reforzadas y mantenemos también ese número de teléfono de atención directa a las personas ucranianas que llegan a Euskadi. Elena, ¿y CEAR qué nos pide a la ciudadanía expresamente? ¿Tiene alguna petición? Porque yo me imagino que Cruz Roja sí nos puede pedir, voluntariado nos puede. ¿CEAR cómo se le puede...? Creo que de cara a hablar, disculpa, Que sí. yo creo que de cara a hablar que puede solicitar a la ciudadanía, igual vosotras que trabajáis más de cara a la ciudadanía, yo por mi parte, en relación a lo que, o sea, en relación a lo de la ciudadanía, sí que, y lo que hablabas de la sociología, ¿no? Sí, De un poco el perfil de las personas ucranianas, nosotros en cuanto a CEAR, pues nos parece muy importante que, bueno, no sé si nos parece importante que se ponga un poco la situación de las personas refugiadas en el foco y encima de la mesa. Nos parece desgraciado a veces que tengan que ocurrir situaciones, no sé si estoy encendida o no. Ahora, que tengan que ocurrir situaciones como la actual para que realmente nos demos cuenta que en el mundo o que en nuestra propia sociedad existen personas refugiadas. Nos ha pasado ahora y nos pasó en el mes de agosto también con Afganistán y hace varios años con Siria. Pero es verdad que desgraciadamente pues muchas veces no está en las agendas, digamos. Es verdad que con gobierno y demás sí, que lo trabajamos y es verdad que tenemos esta coordinación directa, pero desgraciadamente yo creo que muchas veces no tenemos este hecho en la cabeza. Y también, bueno, nosotras nos preocupa como CEAR, a veces nos preocupa cómo nos movemos, cómo va nuestra sensibilidad en relación a qué personas son refugiadas dependiendo de las nacionalidades y demás. En eso estamos ahora, pues sí que es un tema que nos preocupa. En cuanto a lo que hablabas sobre la protección temporal, yo agarro eso, que no soy licenciada en Derecho, lo tengo que decir, no lo soy, pero bueno, agarro el tema de la protección temporal un poco de cara también a agarrar un poco con qué perfil de personas estamos trabajando. Es cierto que nosotros, lo hablaba esta mañana con Xavier y demás, que nos falta un poco de distancia, un poco para evaluar, para saber qué es lo que está ocurriendo. A las personas que vienen desde Ucrania se les ofrece la protección temporal que no tiene nada que ver con, que digamos que sería una protección subsidiaria a lo que es la protección internacional. Normalmente la protección internacional, el reconocimiento que tiene es muy bajita.
y se trata de personas, solicitan la protección internacional y normalmente este tiempo, la instrucción y demás, se alarga mucho en el tiempo. A diferencia de estas otras personas, las personas que vienen desde Ucrania, bueno, desde el Consejo de Europa, pues una vez ya estalla la guerra, pues no sé si fue hacia el 4 de marzo o algo así, se determinó que se les iba a conceder la protección temporal. Esto se trata de simplemente mostrar un poco tu documentación y, digamos, justificar que eres nacional de Ucrania o que tenías una residencia legal en Ucrania, e inmediatamente en 24 horas ya se tiene reconocido ese estatuto. Esto está provocando, y nosotras ya lo estamos viendo, muchísimos movimientos. Entonces, a la hora de articular nosotras mismas el trabajo, cómo lo vamos a hacer o qué necesidades van a tener las personas, para nosotros ahora mismo es un poco pronto para poder evaluar, saber por qué. Sí que estamos viendo, igual que os comentaba antes, que en el servicio de primera acogida podían haber ya unas 600 personas ucranianas atendidas. Cada día son muchas personas las que ingresan nuevas en estos recursos, pero también son muchas las que salen. Entonces, estamos un poco, a mí me encantaría ofreceros como una información más sesuda y así, pero estamos un poco a verlas, a ver venir y a observar qué es lo que está ocurriendo, y esto es por este perfil tan específico que nosotras desconocíamos. Nunca hemos trabajado con personas que tuvieran este estatuto. Entonces, inmediatamente estas personas ya les están autorizando para trabajar. Es verdad que la mayoría de ellas tienen otros recursos económicos o lo que fuera. Entonces, los movimientos que se están produciendo son muy importantes. Muy bien. Manu, ¿cómo lo ves tú desde Cruz Roja? Pues, ¿cómo lo veo? Pues dicho y oído lo que dicen las compañeras y el compañero, yo estaba pensando, yo lo que primero pediría a la ciudadanía es sensibilidad, ¿no? Y sensibilidad nos pasa, ¿no? Como lo estáis hablando. Hemos visto durante estos últimos años, comentábamos antes de entrar aquí, que llevamos unos años de premio, ¿no? Empezamos en el 2015 con la crisis de Siria, se nos ha cruzado por medio Afganistán, se nos ha cruzado por medio la crisis migratoria de 2018, que en concreto Euskadi y en concreto Bilbao recibió en 5 meses 6.000 personas subsaharianas, 6.000 de 200 en 200, perfil diferente, completamente diferente. Pero, y siguen viniendo. Hace poco hubo un salto en la valla de Melilla de 2.000. Todo eso pues pasa como dice Elena, ¿no? Pues ¿qué nos está pasando? O sea, porque todo está sucediendo de manera simultánea, casi a la vez. Con un perfil diferente, es verdad, ¿no? Una guerra aquí, te coges el coche, como bien salen en los medios de comunicación, permitidme el paréntesis, cuidado con lo que se dice, cuidado, porque casi cualquiera que se quedaba tomando un pote era que no estaba sensibilizado, y mucha gente cogía un coche y a ver qué pasaba, ¿no? Y hay muchos riesgos de por medio. Me alegra que se ha empezado a ir a hablar de la trata de personas, ¿no? Cuidado con ese tipo de cosas. Cuidado muchas veces con el mensaje que se lanza sobre ir, recoger, venir, traigo, llevo, no sé. Hay muchas organizaciones, administraciones que se llevan mucho tiempo trabajando, y a veces hay que poner mucho cuidado en lo que decimos y hacemos. Yo creo que ese papel también es nuestro, ¿no? Es decir, cuidado, pensemos lo que hacemos. Hay que poner ahí, hay que actuar, pero pensar. Esto, bueno, no lo hemos inventado nosotros, ¿no? Esto sí que hay que pedir a la ciudadanía. Hacer una mirada inclusiva y mirar y acoger y ver qué pasa dentro de 6 meses, qué pasa. ¿Nos vamos a cansar o no? Hay que hacer todo un itinerario de acogida, de inclusión y de inserción y de vuelta a su origen. Algo habrá, en algún momento volverán, ¿no? Ojalá, estamos deseando. Por un lado eso, nosotros también, ¿qué? Pues desde el voluntariado, dentro de nuestros principios está el voluntariado, la participación ciudadana, pues en la acogida, en una palabra que, bueno, yo creo que nos gusta y nos encanta, ¿no? El acompañamiento. El acompañamiento
Son personas que vienen de una situación tremendamente dramática, ¿no? Que han perdido todo o mucho y con una preocupación de personas queridas que siguen allí, y hay que ofrecerles un acompañamiento, un colchón emocional, que eso muchas veces lo hacen los voluntarios, las personas voluntarias. No sé, es decir, los que tenemos una nómina y nos dedicamos a esto, pues igual no nos sale tan bien, le ponemos mucho empeño, pero este tiempo que le dedican muchas personas voluntarias, esto es lo que nos hace falta, de un acompañamiento tanto a las personas más adultas como a los menores. Todo ese colchón de inserción en nuestra cultura, en nuestra sociedad, va a hacer falta, desde el idioma, como habéis comentado. Enseñarles nuestra cultura, todo eso que nos va a durar. Nosotros podemos decir, acérquense a nuestras organizaciones y sean voluntarias, ¿no? Y luego me he apuntado aquí, sociología del acogimiento, ¿no? Pues un poco igual ligado también con lo que decíamos al principio, ¿no? Pues sí, nadie se esperaba, creo, que iba a haber un conflicto bélico aquí a la vuelta de la esquina. Sí, ya pasamos los Balcanes, pero los teníamos casi olvidado, ¿no? Y creíamos que estas cosas que siguen pasando aún en otros continentes, siguen pasando, ¿no? Acabamos de cerrar, bueno, ni cerrar, hace unos meses, Afganistán, que se nos ha olvidado ya, pero que hay gente de Afganistán aquí, mujeres, ¿no? Con un programa que tenemos con la Diputación, y están aquí. Bueno, pero aquí tan cerca no. Entonces sí que es verdad que es un perfil diferente. Básicamente son mujeres, con menores, y con una empatía. Nosotros tenemos una empatía que esto, bueno, especial, ¿no? Porque es que dices, pues si son como yo. Mira, permitidme la licencia, y acabo. A mí una de las fotos que más me impactó, y desde el principio cuando vi, es cuando vi a un grupo de chavales, era la cuadrilla de mi hijo. Mi hijo tiene 18 años. La cuadrilla de mi hijo vestido de soldado en Ucrania. Y está a la vuelta de la esquina. Entonces, claro, con esa empatía, digo, si es que puede ser cualquier... O sea, que era la cuadrilla de mis hijos. Digo, joder. Bueno. Resumiendo, empatía, sensibilidad, esa mirada inclusiva, y que esto que nos va a durar. Gracias, Manu. Tinixara, Fundación Iñakuria, ¿qué nos pide? ¿Cómo le podemos ayudar? Pues yo creo que antes de pedir, y sin ánimo de ser así muy pesada, creo que toca explicar un poquito esas dos cosas que hemos nombrado como mucho, porque además lo hemos nombrado todas, ¿no? Que es la parte del patrocinio, las familias acogedoras, cómo la gente puede hacer voluntariado, ¿no? Que al final, bueno, pues yo creo que pecamos un poco quienes estamos en esto de dar por hecho que conocemos, ¿no? Y sí que dos titulares cortos, ¿no? El patrocinio comunitario es un modelo canadiense de acogida a personas, en este caso, en la experiencia que ha habido en Euskadi de la iniciativa de gobierno vasco que nombraba Xavier, y que hemos podido acompañar en una primera edición Cruz Roja y nosotras, y que ahora se inicia en breve otra. Es un modelo de acogimiento en el que se trata de acompañar a esas personas reubicadas o reasentadas que llevan muchísimo tiempo en campamentos de refugiados, en su momento en Grecia, en el Líbano, ¿no? Y que se les acompañe un poco desde lo comunitario, buscando esa red social como una de las herramientas de inclusión, ¿no? En Euskadi tenemos una normativa que nos dice que la inclusión es mucho más allá que solo tener las necesidades básicas cubiertas. La inclusión tiene otras cosas, y un apartado muy importante para que las personas puedan vivir libres y con una inclusión plena, con ese derecho que además tenemos reconocido en esta comunidad autónoma, ¿no? Es la parte de generar una red social de apoyo. Las que venimos de fuera, de alguna manera, ¿no? Sentimos como siempre una cierta falta de ese colchón o de esa última red que supone la familia, el vecindario, ¿no? Y esto nos pasa. Entonces, desde ahí, y digo, soy canaria, no voy a colocarme aquí como persona migrante, pero sí que esa ausencia existe, entendemos que generar red social permite un proceso que de alguna manera es un proceso de ida y vuelta, ¿no? Un proceso en el que las personas acompañadas reciben, pero que también transforma a la ciudadanía, y desde luego la ciudadanía recibe y aprende mucho, ¿no? En ese proceso de patrocinio comunitario se trata de que sea la comunidad de acogida donde viven la que acoge y acompaña a esas personas, con desde luego un acompañamiento más profesionalizado por detrás, que dinamice, que soporte, que forme, que dé estructura y que acompañe.
pero que las protagonistas de meterse en las vidas de estas personas que acaban de llegar y que son nuestras nuevas vecinas, sean las propias vecinas de los lugares donde residen, ¿no? Entonces, desde ahí, bueno, me parecía que era importante aclarar eso, y me parecía que también era importante aclarar el tema de las familias acogedoras, ¿no? Porque estamos oyendo mucho, ¿no? Desde esa explosión de solidaridad, de la gente que dice, no, pues me he ido y me he traído a mi casa no sé cuánto, ¿no? En primer lugar, o sea, digo yo que la gente tendrá algo que decir, pero que sobre todo las experiencias de personas que abren las puertas de sus casas para acompañar a personas que están en situación de vulnerabilidad llevan existiendo mucho tiempo, y son experiencias que, como bien nombraba ahora Manu, necesitan de una mirada a medio plazo, ¿no? Porque el acompañamiento a una persona en un proceso de incorporación social no es un ABC que termina en 3 días, entonces eso hay que saber sostenerlo, supone mucha presión, la gente siente de cerca un daño que no está acostumbrada a ver o a sentir, porque hay cosas con las que no se ha tenido que enfrentar nunca, ¿no? Y eso hay que acompañarlo, no solo por las personas que están viviendo el proceso de incorporación social, sino también por quienes les acompañan, ¿no? Porque esto es un proceso, insisto, de ida y vuelta. Entonces, desde ahí, en respuesta directa a la pregunta de cómo puede la ciudadanía que se quiere implicar participar, a mí se me ocurren 2 respuestas muy claras, ¿no? O sea, hay una parte que me da mucho pudor porque no es mi estilo, no me gusta mucho, pero es así, que es el dinero. O sea, hay una parte en la que las organizaciones que soportan, y hablamos de la experiencia de Cruz Roja o de la que puede tener el servicio jesuita de refugiadas, ¿no? Que sostiene una red casi más allí que aquí, que permite que esa gente llegue hasta aquí, que lo permite de una manera de mayor cobertura, y que eso no se puede hacer de otra forma que no sea con dinero. Las organizaciones que estamos aquí, es verdad que también necesitamos de una financiación para poder subsistir, y ojalá podamos tener mucha de esa financiación que nos permita hacer esa labor de no sustituir a las administraciones, sino de acompañarlas, innovar, experimentar, pero para eso hace falta dinero, ¿no? A mí me da pudor, pero creo que hay que decirlo. Y luego hay otra parte que es la que a nosotras nos parece más interesante y que desde luego es en la que ponemos toda la carne en el asador, ¿no? Que es en la de ofrecer tiempo y compromiso. Y de eso va la propuesta Lotura que estamos construyendo de la mano y que tendremos que ver, pues por desgracia estos procesos de acompañamiento mutuo requieren su tiempo, entonces no puede ser algo que se ponga en marcha así como inmediatamente, ¿no? Pero sí que tiene, digamos, como dos patas, ¿no? Tiene una pata más inmediata, que es ese email de refugiatoac@euskadi.eu, si no lo he dicho mal, ¿no? En el que Seare Refugiatuekin, perdón, está recogiendo todos esos ofrecimientos que nombraba Xavier, ¿no? Y que desde Cáritas y desde Fundaciones Ayacuría hacemos una propuesta de sistematizar toda esa información, porque eso es mucho, poder ordenarlo y poder dividir esos ofrecimientos que hace la gente de alguna manera para 2 cosas, ¿no? Para poder aprovechar toda esa potencialidad que tiene la solidaridad que ha despertado esta crisis derivada de la guerra en Ucrania, porque está claro que la gente tiene ganas de poner su grano de arena para contribuir de alguna manera, ¿no? a paliar ese sufrimiento, y por otro lado también por las propias personas que van a recibir, o sea, que ofrecen esa voluntariedad, ¿no? Porque si tú mandas algo y luego no tienes respuesta, bueno, va a verla, y se está articulando algo que además creo que puede ser una experiencia muy bonita, o por lo menos yo así lo estoy viviendo, ¿no? En ese sentido, Lotura tiene esa primera parte de sistematizar toda esa información y poder dibujar un mapa que nos permita ver quién se ofrece, desde dónde se ofrece y para qué se ofrece, y con eso, ¿no? ¿A dónde llegan las personas? ¿Quiénes son esas familias que están acogiendo a personas? Y para esto, como decía Elena, nos hace falta un poquito de tiempo, pero no por eso desfallezcan en el ofrecimiento, porque el acompañamiento es un proceso largo, ¿no? Es como estas maratones que no se trata de llegar al primero, sino de llegar al final. En ese camino, y ese segundo paso más a corto plazo, porque tampoco es que sea largo, la idea es configurar esos grupos de patrocinio, tomando como referencia desde luego a entidades que ya sean referencias locales, que ya estén trabajando, que ya conozcan a las personas, porque desde luego personas migrantes y refugiadas en este país no han llegado ayer. Entonces ya existe mucha estructura, existe mucha riqueza y existe mucha solidaridad organizada con la que hay que contar para tejer una propuesta como esta, ¿no? Entonces la idea es
generar esos pequeños grupos de patrocinio y ofrecer también y al mismo tiempo, ojalá de una manera compartida, apoyo a todas esas familias que han ofrecido sus casas y que han abierto sus vidas a la llegada de estas personas ucranianas, ¿no? Y yo, aunque no soy directamente interpelada, sí que me gustaría como decir algo en torno a este debate de la sociología de Euskadi, ¿no? A mí siempre me gusta decir que Euskadi es una tierra de acogida, ha sido una tierra de gente migrante y es una tierra que tiene claro que las puertas están abiertas, ¿no? Y yo creo que una de las cosas que podemos aprender de esto, porque me niego a vivirlo desde la impotencia o desde el esto, es la mirada a la oportunidad, ¿no? Es decir, tocando las teclas adecuadas, la gente responde y responde mucho y muy bien. Y lo que se está poniendo sobre la mesa es muy interesante. Otra cosa es que necesitamos poder canalizarlo y que tenemos que ser capaces de hacer un ofrecimiento a la participación no de flor de un día, ¿no? Sino que sea un ofrecimiento a la participación con una mirada larga y entendiendo que ese compromiso que ofrecemos cuando queremos ser voluntarias tiene que ser a medio plazo. Acompañar a una persona no es pasar por su vida de refilón, es acompañar y es comprometerse con ellas, ¿no? Entonces desde ahí yo creo que sí es importante no perder de vista también que todos esos ofrecimientos pueden suponer riesgos, ¿no? Porque estamos en un conflicto en el que migran muchísimas mujeres solas, muchísimas mujeres con menores de edad. No queremos volver a recordar todos esos menores que han desaparecido en los tránsitos anteriores, vienen desde Siria o desde Afganistán, ¿no? O sea, eso es una realidad que está ahí. Somos una sociedad de acogida, estamos articulando mecanismos y la invitación, desde luego, es a que la gente ofrezca ese tiempo y ese compromiso porque es necesario para poder construir una respuesta coordinada y que ayude y que acompañe con calidad y con ese potencial transformador de lo que supone, ¿no? Incorporar a la gente desde tu implicación y desde cambiar la mirada también hacia las personas a las que acompañas. Pues vamos a ofrecer también la oportunidad a las personas que están aquí en la sala o las personas que están viéndonos por streaming de que puedan formular algún tipo de pregunta. Si alguien se anima, si alguien tiene alguna duda o alguna cuestión. Sí, tenemos ahí un momento. Gracias. Sí, adelante. Pues es un agrado estar aquí y escuchar todas esas ponencias, sobre todo el deseo y las ganas que hay para hacer algo por personas que ahora la están pasando muy mal, y creo que Euskadi puede hacer mucho, mucho bastante, por decirlo en otras palabras. Entiendo esto de la trata, es una preocupación enorme, grande que hay en muchas instituciones, en muchos organismos del tercer sector, pero yo lo que quiero preguntar es, ¿cuál es porque no lo entendí bien, cuál es el mayor obstáculo que las instituciones como vosotros estáis teniendo en esta situación de refugiados? ¿Cuál es el mayor problema para atenderles adecuadamente, para darles el seguimiento que es el idioma? Porque el dinero no es, ya se dijo, ¿no? El deseo tampoco. Pero ¿cuál es el problema que estáis teniendo? El problema más grande. No sé si alguien quiere dar respuesta a esto. Igual desde CEAR probablemente sea como primera acogida los que tenéis igual una percepción mayor, ¿no? Sí. Yo un poco repito un poco lo que comentaba antes, que a mí me gustaría poder decir que estaba todo, que lo tenemos todo agarrado, todo bien atado, pero esto nos ha venido como veníamos de una pandemia, de una situación, de una instrucción anterior, de unos recursos con una subvención que nosotros tenemos, nuestros recursos humanos, materiales atados al ritmo de trabajo con el que venimos. Nosotros, el momento que atendimos a más personas,
que fue pues, a lo largo del año 2019, creo que sí, en el 2019 fue antes de la pandemia. En el 2019, a lo largo del 2019, en Euskadi se tramitaron 5.000 solicitudes de asilo. Ahora estamos estimando que en Euskadi pueden haber llegado entre 1.500 y 2.000 personas que han solicitado la protección temporal y solo en 3 semanas. Y como comentábamos, pues nosotros venimos de una pandemia, de una situación con unos recursos limitados. Entonces, el de repente a nuestro ritmo ordinario, el vernos con 50 personas más cada día en la puerta, pues es como una situación sobrevenida para la cual no estábamos preparadas ni teníamos los recursos habitacionales necesarios. Eso nosotras en concreto como CEAR. Tampoco a nivel de todo el Estado el sistema estaba preparado para esta situación y no teníamos ni los recursos humanos ni materiales. Trabajábamos dentro de un horario que más o menos nos servía para atender a la realidad que teníamos en este momento. Entonces, el cambiar totalmente ese formato de trabajo, el de repente empezar a trabajar con unos teléfonos de emergencia que funcionen las 24 horas del día, recursos, pues ahora mismo estamos nosotras trabajando de 8 de la mañana a 12 de la noche. Pues esto requiere incluso, es tontería, pero son unos procesos de selección, el solicitar unos teléfonos, tal, que todo lleva su tiempo. Y es verdad que son como que hemos estado en algunos momentos un poco como pollo sin cabeza, así la verdad, como que dices, ¿quién hace qué? ¿Cómo lo vamos a hacer? Y desde este lugar es que es muy de agradecer, por ejemplo, la labor del Gobierno vasco, que nos reúne y nos miramos y nos decimos, ¿quién hace qué? ¿Tú qué haces? ¿Tú de qué te vas a ocupar? Y con ese respeto también de desde dónde tenemos capacidad de trabajar cada uno y tú qué necesitas y cómo lo podemos hacer. Pero es verdad que es una realidad que nadie la podíamos esperar y sí que creo que, aunque desde luego se pueden ofrecer, o sea, tenemos mucho por mejorar, estamos un poco viendo qué necesidades existen. Yo sí que creo que entre todos y entre todas los agentes que nos estamos moviendo aquí, estamos dando una respuesta adecuada. Mejorable, seguro, pero yo creo que se está respondiendo. Muy bien. Xavier creo que nos ha pedido la palabra. Sí, Luego tenemos una pregunta aquí también. Vale, yo creo que son varias las dificultades que tenemos. Yo me atrevería a decir que la principal dificultad hoy por hoy es que nadie se atreve a calcular la dimensión que puede tener la crisis que estamos viviendo. Eso para empezar. Otra de las dificultades que nos hemos encontrado desde que estalla esta crisis es la respuesta brutal de solidaridad, muchas veces con muy buena voluntad detrás de muchísimas iniciativas que se han puesto en marcha, pero también hay que decir que muchas de ellas se han puesto en marcha de una manera muy desordenada, que luego han tenido incapacidad de gestionar esas iniciativas. Por lo tanto, yo coincido con el mensaje que ha lanzado antes Manu, de que cuando nos preguntan cómo podemos ayudar, creo que hay que hacer mucha pedagogía y sobre todo pedir orden en las numerosas iniciativas que se están poniendo en marcha con ese afán de querer ayudar. Yo creo que hay que ordenar, coordinarse y dejarse ayudar por aquellas entidades que tienen experiencia en esta materia y que llevan años y años articulando respuestas para responder ante crisis humanitarias. Hay que dejarse ayudar y ir de la mano de esas entidades que saben. Y luego yo creo que otra de las dificultades que nos estamos encontrando es que, pues bueno, yo sí soy de la opinión de que el sistema estatal de acogida hasta la fecha, hasta antes de que estalla esta crisis, era un sistema que ya de por sí tenía ciertas debilidades.
y que con esta crisis quizás están siendo más evidentes ciertas debilidades del propio sistema. Y yo espero, porque también soy de los que opino que las crisis hay que vivirlas también como oportunidades, espero que de esto se aprenda y que sirva para que entre todos y todas podamos darle una vuelta a lo que es el sistema como tal. Nosotros, desde la administración autonómica, como somos Gobierno vasco, llevamos años reclamando que por parte de la administración competente en materia de políticas migratorias seamos llamados a la Comisión Interterritorial de Inmigración, que no ha sido convocada desde el año 2018. Desde el año 2018 el Ministerio no ha convocado a las comunidades autónomas para hablar de políticas en materia de migración. Creo que ya es hora de que las comunidades autónomas seamos llamadas a ese espacio, porque es evidente que ante momentos de crisis nos llaman y respondemos, pero pues bueno, yo creo que hoy por hoy es más que evidente que el sistema como tal tiene sus debilidades y ahora mismo estamos siendo testigos de esas debilidades y requieren de la participación de las comunidades autónomas, porque creo que pues bueno, el cómo se articule ese sistema estatal de protección afecta indirectamente después a la hora de aplicar políticas tanto a nivel autonómico como a nivel local. Los ayuntamientos también, pues al final se ven obligados a tener que planificar y articular diferentes programas y políticas en base a las decisiones pues, que en su momento se toman a nivel estatal. Y bueno, yo sí creo que es momento de, una vez más, nosotros ya venimos tiempo reclamando este espacio que no termina de convocarse, pero bueno, yo espero que de todo aprendamos y que esto sirva también como oportunidad, siempre intentando buscar el lado positivo. Se lo haremos saber a algún ministro que nos visite en la universidad. Siempre lo hacemos. Así que, bien, tenemos dos preguntas. Una es, nos la mandan desde las personas que están viendo el streaming. Nos dicen, ¿cuánto puede durar una acogida? ¿Se podría especificar brevemente cómo es el proceso de acogimiento familiar? Y Esker. Yo creo que hay entidades con más experiencia que yo para poder explicar. Yo la explico la parte institucional. Eso es. así. Sí, o- Lo que pasa es que el sistema es de acogida para personas solteras de protección, que es lo mismo que lo va a explicar muy bien, es clavado. Que aquí es Sí, perdón. No, decía que lo explique Elena, que lo va a hacer muy bien, que es el mismo sistema, el que hace CEAR, el que hace nosotros, es igual. Lo único que hay un reparto territorial y es igual. O sea que... Sí, pero yo creo que la persona que nos Sí. pregunta nos dice, a ver, si yo, por ejemplo, estoy pensando en ofrecerme para acoger a una persona, ¿en qué consiste esto y cuánto puede durar? Claro, el cuánto puede Entonces, durar no lo es voy a diferente. contestar como yo. los... Claro. Eso es diferente. Vale, entonces esa es para nosotras. Sí. Bueno, A ver si hacemos la respuesta breve también, que tenemos otra pregunta luego. lo ¿eh? intentamos, sí. Venga. El proceso de acompañamiento a una persona va a depender siempre de la situación en la que venga la persona a la que acoge. Entonces, los tiempos dependen fundamentalmente de cuáles sean las características que tiene esa persona, cuáles sean las problemáticas con las que viene, y en todo caso tengamos en cuenta que estamos hablando de personas que vienen con un idioma distinto, pero además con un alfabeto totalmente diferente, con lo cual el proceso de aprendizaje del idioma también es más lento, con lo cual la incorporación laboral puede dilatarse, no en las que están llegando ahora, que como en todos los conflictos serán las que tienen más recursos y mayores capacidades, sino en las que vengan en una segunda ola, ¿no? Que serán las que vengan más deterioradas, y como son personas que huyen de la guerra, no han podido planificar ni decidir ni nada, y todo esto implica un daño que tarda en la recuperación. No hay una fórmula mágica para decir acoger a una persona en mi casa son 3 meses o 6, no la hay. No la hay. El acceso a los sistemas de protección pública en el territorio de Euskadi, podemos hablar como acceso a la independencia económica o a la autonomía, el acceso a la renta de garantía de ingresos, que mientras no cambie la ley, en principio son 3 años de antigüedad en el empadronamiento. Pero lo normal, lo habitual es que las personas migrantes o refugiadas, sobre todo aquellas que cuentan con autorización de trabajo, puedan terminar en un plazo muchísimo más breve. Ahora, insisto, es un proceso que dependerá de cómo venga la persona, de las dificultades que traiga.
Bien. Gracias. Manu, ¿alguna cosa? No, está bien, perdón. No, este está bien hecho. Sí. Vale, pues hay una pregunta para ti, Manu, porque es para Cruz Roja. ¿Se ha quedado Cruz Roja con ganas de participar más en el apoyo al conflicto, o solo apoyar en lo económico os ha dejado un poco fríos? No solo hemos apoyado en lo económico, quiere decir, lo que pasa es que nosotros hemos ordenado la respuesta, ¿no? En el sentido de, en este primer momento nosotros hemos captado esos fondos, pero no hemos parado aquí. Es decir, que se han abierto los 3 puntos de información que nos pidió el Gobierno vasco desde el primer fin de semana. Hemos hecho acompañamientos, se han atendido el teléfono en el 945 22 22 22, se ha hecho ese acompañamiento y complementariedad con CEAR, es decir, ayer o antes de ayer lo cogimos una familia a las 9 de la noche, ¿no? Que al final en tren, que lo pudisteis acoger vosotros. Quiere decir que hemos seguido moviendo voluntariado y no nos hemos quedado con ganas. Lo importante en esto es saber qué papel te toca, ¿no? Es decir, que hay que ser serio, hay que trabajar en red. Creo que las compañeras que estamos aquí sabíamos desde un principio que una de las cosas que nos tocaba hacer era trabajar en red. Y esta experiencia ya la teníamos atrás. Y de aquí muy bien se había dicho, dice, la mesa interinstitucional, esta que ya empezó a funcionar con la crisis de Siria, que se reforzó cuando fue la crisis migratoria en 2018, fue una herramienta, tengo que decirlo, a envidiar. Yo he hablado con compañeros míos de otros territorios, a envidiar, porque eso articula la respuesta y la ordena. Entonces, aquí no es cuestión de, no, yo he trabajado yo más y yo levanto la mano y es que, pues no, aquí cada uno, lo importante es jugar, saber qué papel jugamos, cómo nos complementamos y cómo sabemos trabajar de manera conjunta. Y no hay, es decir, los papeles de protagonismo yo creo que en este hay que hacer una introspección, ¿no? Y decir, ¿qué papel me toca jugar? Lo malo sería que me toque jugar un papel y no hacerlo. Y a veces también el exceso también es malo, ¿no? Hay que hacerlo ordenadamente y saber lo que nos toca a cada uno en cada momento. Y a nosotros sabíamos que nos tocaba reforzar las capacidades a nivel y explicarlo, ¿no? Porque muchas veces nos decían, pero la Cruz Roja de Vizcaya o la Cruz Roja de Euskadi no está haciendo nada. Bueno, no, la Cruz Roja está haciendo. Porque el miembro, la persona voluntaria de la Cruz Roja ucraniana forma parte del movimiento internacional. Es parte nuestro. Y nosotros tenemos que facilitarle, o la Cruz Roja polaca, hay que ayudarle, ¿no? Pero también aquí, y de aquí la mejor manera de trabajar es trabajar de manera ordenada y coordinada. Y lo otro es ir al fracaso. No, perdón, ir al fracaso, es hacerlo mal. Vale. Totalmente de acuerdo. Gracias. Bueno, Tenemos Manu no lo ha comentado, pero aparte, sí. pero yo sí. Aparte de los recursos de las oficinas, el teléfono y demás, hay un recurso específico del Gobierno vasco que desde el primer momento pusimos a disposición del Ministerio, que era un recurso que teníamos previsto para que fuese incluido en el plan de contingencia de atención a personas migrantes en tránsito que teníamos en Irún. Es un recurso que lo teníamos sin estrenar, con una capacidad de hasta 150 personas que ahora mismo está gestionado por Cruz Roja, pero que ahora mismo está respondiendo a una realidad muy concreta, y es que al margen de las personas que vienen a Euskadi, al margen de los ucranianos que llegan a Euskadi, tenemos otra realidad, y es que vivimos en la muga entre Francia y el territorio español. El recurso de Irún se está utilizando para atender a personas ucranianas en tránsito que necesitan pasar una noche para después dirigirse a otras zonas, ya sea a la zona de Portugal, que está viendo mucha escala de gente que necesita llegar hasta Portugal y necesita pasar una noche. Y luego hay que tener en cuenta que la mayoría de la población ucraniana que vive en territorio español viven en todo lo que es el corredor del Mediterráneo, Barcelona, Alicante, Murcia. Entonces, hay cantidad de autobuses organizados que llegan hasta Irún necesitando pasar una noche, y luego los trenes que llegan Francia, Hendaya. Todos los trenes que llegan a Hendaya a partir de las 6 de la tarde, mucha de la gente que llega a Hendaya necesita pasar noche porque no tiene otro tren hasta el día siguiente. Entonces, para eso también ofrecemos el recurso de Irún, que sabemos que no es un recurso óptimo para una media o larga estancia, pero sí puede ser un recurso óptimo para pasar una noche, y bueno, pues lo que está en nuestras manos, pues lo ponemos también a disposición, y ese recurso lo gestiona Cruz Roja.
Muy bien. Gracias. Tenemos una pregunta en la sala también. Adelante. Sí, ¿se escucha? Sí, sí, se escucha, sí. Ah, vale. Que si se están habilitando plazas desde el ministerio para las familias que están acogidas por familias aquí, y quién respondería a esas necesidades de ambas familias, de las acogidas y las acogedoras, y si las plazas, si esas familias pueden conseguir plazas, por ejemplo, serían exclusivas en Euskadi o les puede tocar en otras ciudades. Pues os comento yo. El Ministerio de Inclusión sí que ha puesto en funcionamiento un programa específico de familias acogedoras, pero lo ha puesto en algunas comunidades, creo que en Barcelona, en Murcia, En Madrid. en Madrid, En y a Alicante. mí Y en ya se me ha Alicante. olvidado porque En eso Alicante. ya Y es de hace Alicante, 5 Alicante. días. Son 4 programas Sí. pilotos que han puesto de la mano de la Fundación La Caixa. En la Caixa, con Caixa Proinfancia. En Euskadi por ahora no está previsto que justamente ahora se vaya a desarrollar. Como os comentaba antes, bueno, ahora mismo el sistema de acogida en todo el estado debe de tener cerca de 10.000 plazas de acogida. En Euskadi, entre las diferentes entidades, tenemos como cerca de 600. Todas las entidades estamos trabajando de cara a poder tener más pisos o centros de acogida que puedan dar cabida a la necesidad de esta emergencia. Y luego, por otro lado, estamos esperando a ver si se realiza, si sobre el mismo programa del Ministerio, pues resuelven de alguna forma o se implementa algún programa específico o alguna forma que pudiera dar atención a estas personas de alguna otra manera. Nosotros hace tiempo sí que existía la posibilidad de que algunas personas que pudieran justificar el tener redes de acogida, pudieran ellas mismas, a través del dinero de las entidades, bueno, el dinero del ministerio gestionado a través de las entidades, pudieran alquilar ellas mismas una vivienda, además de poder recibir la atención a nivel jurídica, social, laboral y demás a través de las entidades, pero que ellas mismas pudieran elegir, digamos, en qué municipio quisieran vivir y a través de una ayuda económica. Por ahora, si bien estamos todas las entidades esperando que esto se produzca porque ha sonado mucho, pues que tal es la realidad y la dificultad que tiene el propio sistema de poder acoger en las plazas que tenemos actualmente, pues estamos un poco a la espera a ver si realmente esta idea que se ha hablado tanto se vaya a implementar o no. Pero por ahora no sabemos nada. Nosotros, de todas formas, no vamos a estar esperando a que el Ministerio traiga ese programa a Euskadi. Nosotros ya hemos empezado a trabajar una propuesta concreta, que es la que ha presentado Tinixara. Nosotros, a nivel Euskadi, estamos ya trabajando en una propuesta de Loturak y bueno, no vamos a estar esperando a que pueda venir, no sabemos cuándo. Sí, en ese sentido sí que, claro, cada familia puede tener su situación concreta o tal, y sí que, digo, en este proceso que decimos de ordenar todo lo que ha llegado, porque es necesario poder hacer un mapa, sí es bueno que la gente que esté viviendo estos procesos, que haya decidido acoger o lo que sea, ¿no?, que se ponga en contacto a través del correo electrónico para que podamos hacer ese mapa y podamos ir respondiendo a las dificultades o necesidades que van teniendo las familias, aunque ya hay entidades locales de referencia que nombrábamos antes que están acompañando en cierta medida, pues desde el quehacer o desde el ser habitual, ¿no?, de estar en un determinado territorio. Pero sí es importante eso, ¿no?, que quien presente estas dificultades pues pueda manifestarlo pues con todas las limitaciones, que no engañamos a nadie. O sea, esto nos va a llevar un tiempo, esperemos que no sea muy largo, vamos a trabajar mucho y muy fuerte porque sea lo más corto posible, ¿no?, sobre todo esta parte del mapa, que es la que nos da pie a poder seguir con lo otro, ¿no? Pero sí que nosotras entendemos que una familia que acoge a otra familia necesita un acompañamiento, porque se va a ver bueno, pues en situaciones para las que igual no tengan la información suficiente o que no hayan vivido nunca o que les resulten dolorosas, y en eso también el apoyo, bueno, lo que ha nombrado antes Xavier también de la posibilidad de apoyo psicológico que se está organizando desde el gobierno.
Muy bien. Es que ricasco, vamos a ir cerrando ya la sesión. Voy a dejaros un minuto, luego cierro yo con unas conclusiones y ya después nos marchamos. Así que en orden inverso a como lo habíamos hecho anteriormente, y Sara, adelante, un minuto a cerrar. Vale, pues a ver si consigo hablar menos de un minuto. Yo me quedo, bueno, o sea, profundamente agradecida, no solo a la Universidad de Deusto por la invitación, sino a todas las personas que están aquí y al otro lado de la pantalla, aunque no se las vea, sino a las compañeras y compañeros que están aquí conmigo en la mesa, ha sido un lujo. Y sobre todo me quedo con esa idea, ¿no? Ofrecer tiempo y compromiso como respuesta a la pregunta inicial que se planteaba de esta formación, ¿no? O sea, hay canales, se están creando canales para que podamos ser grupos locales de referencia, para que podamos participar de estas nuevas, de las vidas y de acompañar a estas nuevas vecinas y vecinos que están llegando. Hagámoslo desde la perspectiva del medio plazo y del compromiso. Gracias. Manu. No consigo hacer. No, pues en la misma línea, es decir, nos preocupa qué va a pasar dentro de un mes, ¿no? Es decir, con esa mirada inclusiva, es decir, estas familias, estas personas van a continuar con nosotros, habrá que ofrecerles una alternativa de vivienda, una alternativa de empleo, de educación, porque les va a durar. Entonces tenemos que ir preparando ese escenario y de manera, como decíamos, como hemos ido diciendo, ¿no? Ordenada y como una mirada a corto y a largo. Gracias, Manu. Elena. Sí, pues yo poco más que añadir, pues agradecer a todos y a todas las que estáis aquí, a las personas que nos están escuchando también agradecer su atención y el interés y también desde luego agradecer a todas a quienes estamos aquí en los diferentes agentes y yo qué sé, y aunque suene feo, pero yo sí que creo que por otro lado felicitarnos por el trabajo que estamos realizando y por la capacidad que estamos teniendo un poco, pues eso, de cómo cada cual trabajando desde el ámbito en el cual trabajamos, la capacidad que estamos teniendo de entre todas de dar una respuesta a esta situación sobre nuestra propia capacidad de resiliencia y el de atender a una realidad como la que estamos viviendo. Sí, ricasco, Elena. Yo para terminar, a mí me gustaría decir que creo que la situación requiere que la respuesta que demos sea una respuesta de país. Y yo creo que ahora más que nunca es obligatorio lo que nosotros solemos llamar el Carlana, ese trabajo coordinado y ordenado entre las diferentes administraciones vascas, pero también muy importante en la fórmula de lo institucional y lo social, ¿no? Yo creo que en Euskadi hay grandes experiencias de que, trabajando conjuntamente la administración junto con agentes del tercer sector es la mejor manera de articular una respuesta integral ante una situación de emergencia como la que estamos viviendo. Entonces, yo creo que es momento de respuestas a nivel del país y que la mejor manera de poder articular esa respuesta es a través de ese trabajo en colaboración entre administraciones públicas y tercer sector. Es que ricasco, Xavier. Bueno, pues me toca a mí cerrar primero agradeciéndoos a todas y a todos la participación en esta mesa, vuestra experiencia diaria en un tema tan sensible como es este, la satisfacción, efectivamente, como lo decíais vosotros, de saber que se están haciendo cosas, de que la ciudadanía vasca tiene que saber que aunque no haga gran cosa, habrá niveles, ¿no? Pero hay alguien que está haciendo. Esto no va a ser lluvia de un día, sino que aquí va a haber la necesidad de trabajar durante mucho tiempo. También el que no nos llevemos, ¿verdad? Esto seguramente me lo diréis vosotros también, pero que no nos llevemos al calentón de estar en un bar y decir, vamos a hacer esto. No, que la canalización de la ayuda sea por medio de quienes saben cómo hay que realizar esa ayuda y que hay gente que posiblemente le esté dando miedo poner recursos personales y familiares al servicio de este tipo de ayuda porque no sabe hasta cuándo le va a hacer falta tener a disposición de otras personas este recurso, pero que se ponga en contacto con el gobierno vasco por medio del correo electrónico que tiene o que se ponga en contacto con la ONG más cercana que tenga o con la organización de Cruz Roja que tenga más cercana, que hable con ellos, que consulte todo lo que tenga que consultar, que todos los recursos habitacionales y humanos que se pongan a disposición de este proyecto de acogida de refugiados van a ser siempre bienvenidos.
Por parte de Deusto Alumni, dar las gracias a todas las personas que compartéis hoy con nosotros esta jornada. Jornada que en cuanto tengamos la grabación la colgaremos, bien sea total o parcialmente, en la web y podremos hacer uso de ella todas las personas que queráis para dar la información que queráis. Y que, pues por nuestra parte, muchísimas gracias. Esperamos vernos en otro momento con un tema social o con un tema de empleo o con simplemente una red alumni que la formamos todos y todas las personas que han estudiado y que hemos estudiado en la Universidad de Deusto. Eskerrik asko y hasta el próximo día.